Florencia Perlini. Soy de Buenos Aires, Argentina. Soy artista, muralista, pintora. A Berlín. Para empezar, todo el que me conoce me dice que tenía que estar acá en Berlín por el arte y por la cantidad de murales que hay, pero en realidad vine porque había un amigo en la calle tocando la guitarra, tratando de hacer dinero con eso, y como yo lo estuve haciendo en otras partes de Europa, pensé, bueno, podemos hacerlo juntos y ver qué pasa. Así que vine por eso y necesitaba ver un poco más de argentinos. Justo estaba el mundial y dije, bueno, es una oportunidad para juntarnos todos. Pero no, básicamente vine para ver si podía salir a la calle con mi amigo y conseguir algo que tenga que ver con lo artístico acá en Berlín. ¿Por qué Berlín? Berlín tiene la fama de ser como la meca del arte, una de las grandes ciudades que es básicamente muy artística. Y esa es la razón, la única razón por la que dije, bueno, voy a probar, a ver qué pasa. Primeras impresiones de Berlín. ¿Te digo la verdad? Ok. La primera impresión me pareció que era como bastante poco alemán, por la fama que tiene Alemania. Como que era bastante más relajado de lo que yo pensaba que era. Y me gustó que hay mucha cultura mezclada, muchas personas de todos lados del mundo. Y mi primera impresión apenas llegué fue buena. Después varió y varía todos los días, en realidad. Hmm. Lo más positivo de Berlín creo que es que tenés una oferta de absolutamente todo todos los días. Siempre hay algo para hacer. Eh, como vos me has dicho, es como muy cultural. A nivel cultural siempre hay alguna exposición de arte, algún club, algo siempre. O también lo positivo me gustó es que tiene muchos parques y eso a mí me gusta. Tiene muchos parques donde hay música, hay gente, eso para mí es positivo. Y el arte, obviamente. Como que hay expresión. Lo negativo. Lo negativo es la cantidad de, de drogas que hay constantemente. Muchas drogas, mucha música electrónica y es como este mundo de tecno y drogas que no es lo que a mí me gusta. Tal vez a otra persona le parecería positivo, a mí no. Y creo que eso es lo único negativo que puedo decir realmente. Porque las personas que conocí que viven en Berlín son lindas personas. Okay. Yo de chica siempre dibujé. eh, y en mi país nos enseñan, está la cultura de que el artista eh, es, un, es un hippie y que no se puede vivir del arte. Entonces, medio consciente e inconscientemente lo fui cortando. Y hace unos años yo tuve un restaurante, el cual me estresó mucho, junto con otros montones de cosas de mi familia, y llegué a un punto de explosión y me di cuenta de que por más que mi restaurante era muy exitoso y demás, la plata no hacía la felicidad. Entonces empecé a escuchar un poco más qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que me hacía bien. Y ahí empecé otra vez a dibujar, empecé a pintar y después empecé con los murales. Y, y nada, y eso es lo que me hace bien. Sin embargo, estoy buscando aún mi estilo y mi manera de expresarme totalmente en eso. Es algo que cuando lo hago me siento mejor después. Es como cuando uno escribe, a veces, para sacar todo, es lo mismo. Se pueden encontrar en Barcelona, Esparraguera más específicamente, en Zagreb, Croacia, acá en Berlín también. Y bueno, en Buenos Aires, en bastantes lugares de Buenos Aires. Y hasta ahora, esos son todos los países donde pinté murales. Hasta ahora. Hasta ahora. El primer mural que hice lo hice en la casa de mi exnovio. Fue un día que dije voy a probar y no fue sin pensarlo demasiado.
Y después cuando lo empecé a hacer y lo terminé, dije, ah, esto me encanta. Y fui a aprender muralismo, como las ideas básicas de cómo realmente hacer un mural, con un muralista que es bastante conocido en Argentina, se llama Lean Frisera. Y con él hicimos también un mural gigante junto con otros artistas. Y después empecé a ir cada vez un poco más grande. En realidad también nunca hice un mural como artista callejera, de agarrar una pared en la calle y ir a pintarlo. Siempre que hice murales fue por encargo o porque alguien lo quería, y nunca dije que no. Yo decía que sí a todo. Entonces es como que a veces no me quedaba más opción de, bueno, tengo esta pared gigante, tengo que resolverlo de alguna manera. Y, y así fui probando. Pero sí, no me imagino cómo sería pintar todo un edificio, por ejemplo. Es muy difícil, es mucho trabajo, pero me gustaría hacerlo, definitivamente sí. Si pudiese conseguirlo, sería genial. Si conoces a alguien, ya sabes. No, de momento no. Y de hecho, esto que me acabas de preguntar lo vengo pensando ya hace unos meses desde que empecé a viajar. Porque en algún punto yo siento que el arte que hago está bien, pero que no expreso, me gustaría expresar más como protesta política en favor a los animales más que nada, animales y medio ambiente. Y, y los últimos murales que hice, sobre todo el de Croacia, el dueño de este hostel me dijo, haz lo que vos quieras, lo que vos quieras. Y lo primero que me salió fue como dibujar una mujer, que es algo que a mí me gusta mucho, dibujar mujeres o pintar mujeres, junto con mucha naturaleza. Y terminó siendo una especie de madre, tierra, naturaleza, etcétera, etcétera. Y ahí es como que me estoy dando cuenta que ese es a donde quiero ir. Me gustaría pintar más en protesta a esto que te digo, como derechos de los animales, medio ambiente y demás, que me parece que es algo que nadie le da mucha bola, pero debería ser más importante de lo que es. Y creo que me sentiría mejor haciéndolo también. En el sentido de denunciar algo injusto, sí. Pero para mí hay dos tipos de periodismo y de periodistas. Eh, Están esos periodistas que sirven al sistema y que sirven para cubrir todo lo que realmente pasa. Y están esos periodistas que por lo general no son muy escuchados, que protestan contra las injusticias de todo tipo del mundo. Yo creo que sí, que puede ser que en el sentido de denunciar eh, diferentes temas puede ser tomado como un periodista muralista. Nunca lo había pensado así, es interesante. Pero sí, hay bastantes de hecho que lo hacen, sobre todo políticamente. Como Banksy, no sé si conoces. Eh, y otro de España que en este momento no me acuerdo el nombre. Rock Black Block, creo. También hace como mucha protesta, arte callejero contra todo lo que es la política, especialmente con todo el tema de Barcelona y España. Pero sí, puede ser, nunca lo había pensado, me gusta pensarlo así. Como que tenemos un poder de hacer ver a la gente algo, como no, por lo menos pensarlo un poco. Si Berlín fuese una persona, yo me imagino una drag queen, ¿sí? Muy, muy extravagante, muy que no le importa mucho qué van a decir, más bien no le importa nada. Sí, sería así como alguien muy divertido y alguien muy oscuro al mismo tiempo. Sería como medio bipolar. Una drag queen bipolar sería. Y muy alta, obvio. ¿Qué me dice el retrato? Lo primero que me dice es entre indiferencia y tristeza. Las dos. Como ya en un punto de indiferencia que no me importa nada porque estoy triste. No, sí, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Tenía que contestar algo más interesante. Tenía que analizar más el retrato. Ok, listo. Uf. Si digo Hitler es muy fuerte. Siempre y cuando digas por qué, tal vez no. Porque me gustaría saber qué es lo que puede pensar una persona para hacer las cosas que él hizo. ¿Cómo puede ser que en su mente algo así tan horrible sea lógico? Y encima se ha llevado a cabo.
Para mí es algo que no puedo entenderlo, no lo puedo creer. Creo que sería con él, porque creo que a mí me pasa que automáticamente me dicen Alemania y linkeo con el nazismo, con Hitler. Y creo que sí, que sería con él. Y me interesaría saber todas las razones, una por una, de por qué, cómo y cómo fue su proceso, cómo fue todo. Son bastantes cosas, creo. Mate, primero que nada. Amigos, familia, mi perra. Y lo que tiene Buenos Aires, que para mí se extraña mucho, es si bien Berlín es libre, en el sentido de que cada uno está haciendo lo que quiere, creo que Buenos Aires también es bastante libre. Y a veces, tal vez yo estoy considerando algo que es negativo como positivo, como por ejemplo, eh, las reglas no se cumplen tanto en la mayoría de los casos, ya sea cuando estás manejando en el auto, cuando no pagas un transporte, cuando lo que sea. Y de hecho con cruzar me ha pasado, no sé si en Berlín como que cruzas cuando el tipito está en rojo y te miran mal, es como gravísimo. Esas cosas son pequeños detalles que yo en Argentina ni miro ni nada. La bicisenda me vuelve loca porque siempre estoy caminando en la bicisenda. Pero no, extraño tal vez un poco eso, la libertad y sobre todo también el calor de la gente. Acá son bastante fríos y extraño como esa calidez humana, por así decirlo. Yo creo que acá la calidez es lo que más extraño. Esto de la mano, a mí no me gusta. Pobre, no sé si es la palabra que yo usaría para Berlín. Sí que vi mucha gente en la calle, mucho más de lo que me esperaba en realidad. No me lo esperaba en absoluto, o sea que de nada, a ver algo es mucho. Y sexy, pobre pero sexy. No siento, no sé, no me la siento la frase, pobre pero sexy. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Tenemos fundamento para la frase de este señor? No, lo considero más para el lado entre... ¿Puedo pensar? Elegante no es la palabra. Es como más mainstream y bohemio a veces al mismo tiempo. Elegante para mí es Milán o Venecia, es muy elegante. Berlín lo considero más relajado, como hay alguna gente elegante, pero por lo general veo mucho que se sigue, hay una tendencia a seguir una especie de código de vestimenta, por ejemplo, o algo que se puso muy de moda y están todos en eso. Pero no sé si es elegante, sino como lo que está de moda, como fashionista, o como sea la palabra. Pero no, elegante no. Eh, que sí, me parece románticamente, arquitectónicamente hablando. Los edificios que tiene son muy lindos, como que da una sensación como de, sí, como de romanticismo, de algo muy antiguo, tiene mucha historia también. Sí, yo creo que sí. O sea, tiene sus partes modernas, que tal vez son más como bloques de cemento, pero también tienes todos los otros tipos de edificios. Y a mí eso siempre me da como un aire de romántico, el edificio antiguo, siempre. Mis últimas palabras son, respetemos a la madre tierra, por favor, porque se está muriendo. Y nada, somos un poco más conscientes de realmente el peso que tiene. No es algo infinito, yo creo que todo es finito y estamos como tirando de la cuerda y a ver hasta dónde da. Y nada, eso, ser un poco más conscientes con pequeñas cosas, cuidar la luz, cuidar el agua, tratar de no consumir tanto plástico, el que pueda que no coma tanta carne, si puede ser, y, y eso, cuidar la tierra.